Era 1957. Ajá. Y un 4 de septiembre se publicaba el primer número de la revista semanal Hora Cero. ¿Qué había en esa revista? ¿Qué había? Un personaje. ¿Lo conocemos? Lo conocemos. Un personaje que posiblemente iba a cambiar la historia de la cultura popular nacional, que pasaría a la historia de la cultura popular mundial como uno de los mejores cómics e historietas jamás creados, y que hemos confirmado que vamos a tener su adaptación en live action de la mano de Netflix con Ricardo Darín protagonista, porque si es argentino, es Darín. Estoy hablando del Eternauta. Es por eso que se decidió, hace ya largos años, que se recuerde y se celebre el 4 de septiembre como el Día de la Historieta Argentina. Estén pendientes y atentas a las actividades que realiza la Biblioteca Provincial Salteña, porque siempre realizan actividades vinculadas con justamente la historieta, de guión y de dibujo. Y hoy, la verdad que hay muchas formas de encarar un poco la historia argentina, la historieta argentina. Tenemos la imagen, creo que es Nachito, ya te confirmo cuál es el número de imagen. El 1, Historieta Argentina 1, si podemos arrancar desde ese. Esta es la que dicen es la primera viñeta humorística de nuestra patria, de nuestra historia. Se hizo en 1824. La obra Viva el Rey es del padre Francisco de Castañeda, tenía una academia de dibujo él, y se cree que fue la primera viñeta humorística vinculada obviamente al proceso revolucionario que estaba viviendo toda Sudamérica. Wow. En 1835 se publicó el primer periódico argentino ilustrado. Sí es cierto que recién a mediados del siglo XIX aparecieron las primeras muestras de sátira política, pero siempre el dibujo, la ilustración se utilizó para acompañar lo que se estaba diciendo. En Argentina tenemos este registro en los diarios que circulaban, los panfletos o las gacetillas que circulaban. En ese momento obviamente eran de tinte político, vinculados a difundir las ideas de la revolución, y no se prestaban para estas cosas, pero obviamente pasado ya la parte más intensa del proceso revolucionario, ya teníamos lugar para hacer todo esto que veíamos ahí. Uno de los puntos más altos, que son las imágenes que tenemos después, Nachito, son la revista Caras y Caretas. Tremenda revista. 1898. Hace unos años tuvo una reedición. La compraba, son muy bonitas. Una hermosa revista, obviamente, que se editaba en Buenos Aires, que son los primeros antecedentes de la historieta per se, o de la revista de historieta. Eran, obviamente, revistas de divulgación, humorísticas, con algunas noticias, pero con otro enfoque. Bajadas de línea. Mucha bajada de línea, crítica social. Y estaba también la revista Pebete, de 1904. Que acá estamos viendo, por ejemplo, una de estas imágenes. Año del Libertador General San Martín. Alegre política deportiva. Guía con rumbo certero. La ilustración de Pebete. Esta es obviamente una reedición, no es una Pebete de esa época. Pebete sale en 1904, acá estamos viendo una ilustración de Juan Domingo Perón, digo. Vamos a contextualizar. Y así comenzamos a avanzar en nuestra historia. Y el argentino tuvo siempre algo que me parece muy interesante, y es que adoptó la tradición tal vez francesa de la viñeta y la historieta, que era la del humor político, la de la sátira. Argentina siempre tuvo una cuestión cultural muy ligada a la bajada de línea, a la crítica, al remarcar las cosas que no le gustaban de los procesos que estaba viviendo y canalizarlo a través del dibujo y el humor. Incluso muchas de las que son historietas propiamente dichas, en realidad más en un formato cómic, historias como por ejemplo El Eternauta, también tenía mensajes justamente ligados a la crítica social, y a la política, y en muchísimos casos pasa eso, digamos, incluso fuera de lo que es la tira cómica.
La siguiente imagen que tenemos es la de Viruta y Chicharrón. Viruta y Chicharrón esto es unas viñetas que salen en la revista Caras y Caretas de Manuel Redondo y Juan Zanui. Es la primera historieta secuencial y de personajes fijos de la historia argentina. Antes solamente teníamos viñetas o ilustraciones que acompañaban a una noticia, a una publicación, a un artículo de opinión. Pero Viruta y Chicharrón, aparte amo los nombres de los personajes, es la primera secuencia de viñetas en la historia nacional. Aparece Don Goyo de Sarrascaeta, primer personaje de la historieta argentina. Era de Manuel Redondo también, de Caras y Caretas. Era un personaje crítico que también solía apuntar contra las noticias del día a día. Y después viene la explosión, viene el boom. Aparece Fray Mocho, aparece la revista Plus Ultra, aparece Villiquen como una revista infantil. Y luego a partir de 1930, 1950 damos el salto y es donde, por ejemplo, aparece Patoruzito, Patoruzú en realidad, Patoruzito es posterior. Tenemos al Eternauta también dentro de todo este esquema con Héctor Westergel, junto a su hermano fundan Frontera, la editorial donde se publicaba Bracero y Frontera. Solano López era quien dibujaba esta historieta cómica, que de nuevo... Hernán Westergel, sin entrar mucho en el tema, le recomiendo mucho la serie Hernán Últimas Viñetas, que cuenta todo lo que serían los últimos años de Westergel y cómo se trabajaba en editorial. Y es tremendo cómo se ve todo el mundo de la creación de las historietas argentinas. Hay varios guiños a varios autores que conocemos de la revista. Era ¿cómo se llamaba? ¿La Robin Hood? ¿Era? D'Artagnan. D'Artagnan. Era la D'Artagnan. Sí. Que ahí ya lo vamos a ver Como porque también es sobre fines de los 50. Que la de D'Artagnan, ya te digo, Nachito, cuál es por las dudas. Creo que es la 8, ahí está, perfecto. La revista D'Artagnan era D'Artagnan Extraordinario. A ver, recordemos que antes los cómics no salían en el formato, cada historia tenía su propio cómic, sino que venían revistas donde leíamos en un par de páginas estas historietas, estas historias. Y que en realidad a nivel internacional se toma así, por ahí los que estamos así muy en lo del manga y por ahí son más jóvenes y conocen el formato, están la Shonen Jump y todas las revistas, que por ahí incluso son revistas, hay muchas donde se publican mangas femeninos que son revistas de cosas como si fuesen, no sé, una para ti nuestra, claro, donde se publica algún manga. Bueno, en este caso era lo mismo, era una revista que compilaba diferentes autores y tenía los capítulos nuevos de las diferentes historietas. A ver, por ejemplo, estoy pensando en... A ver, Superman sale en un número de Action Comics. No sale en Superman. Tarda años en tener su propio número, lo mismo que Batman. Batman sale en el número 27 de Detective Comics. No sale como Batman. Claro. Después obtiene su número 1 de Batman, y esa es la primera aparición de Robin, por ejemplo. Pero D'Artagnan tenía la obra de Robin Hood, por ejemplo. Claro. De los hermanos Villagrán también, que también realizaron trabajos para D'Artagnan. Donde apareció Nippur de Lagash, Gilgamesh, el Inmortal, un montón de imágenes. Y es más, María Elena Walsh escribió, por ejemplo, en una de estas primeras revistas de historietas. La enorme María Elena Walsh también formó parte de los guiones de estas historias. Poníamos como ejemplo Zapatoruzú, poníamos como ejemplo Anteojitos. Son parte formadora. Y a partir de allí se sigue creando hasta que en medio del 60 y del 70 aparece el personaje de Mafalda, que es tal vez el personaje más icónico de la historieta nacional. No solo por quién es Mafalda, sino por quién fue Quino. Sí. Por lo que representó para la cultura y la defensa de la cultura Quino. Aparece Mafalda, aparece Hijitus, personajes de García Farré,
lo que decíamos, aparece Isidoro Cañono en Las locuras de Isidoro como un spin-off de Patoruzú. Claro. Y todos estos personajes de la cultura popular, Inodoro Pereira del enorme Fontana Rosa, Cazador de Jorge Lucas, Sí. Y una innumerable cantidad de humoristas gráficos que después daban el salto y generaban sus historietas, sus personajes, sus viñetas de continuidad. Apareció Clemente, apareció Matías, con Yo Matías. Bueno, ahí estaba viendo también, bueno, Liniers con sus historias. Claro. Es imposible no dimensionar lo enorme de la historia de la historieta nacional. Y yo de lo que más destaco, bueno, aparece en la década del 80 la revista Super Humor, que le hizo frente a la dictadura militar, desde la historieta y de las viñetas, la revista El Fierro. Después, bueno, tristemente aparece un personaje nefasto para la historia nacional y mundial en el 90, pero que nos dio a un Alturro. Claro. Así que un poco lo apreciamos. Nos dio una estatua que permite la libertad de expresión. Totalmente. Hoy, 4 de septiembre, recordamos el Día de la Historieta Nacional. Y a pesar de que hoy, lamentablemente en Salta es muy difícil tener acceso a tal vez a las publicaciones más tradicionales, u otro tipo de publicaciones de ficción de las historietas nacionales. Si están interesados, sepan que la historieta nacional es riquísima, que es vastísima la cantidad de historias, de artistas, de estilos de dibujo, de formas de narrar, darle un espacio a nuestra historieta. No todo es Marvel y DC. Claro. Y artistas argentinos imprimieron la personalidad de lo que hoy conocemos también como lo fundamental de Marvel y DC Comics. Y además de todos estos que mencionamos, hay un montón más. Nosotros tenemos, bueno, acá en Salta, Leonora Corsa, acá Juan Jiménez. Tenemos un montón de ilustradores y dibujantes que también se dedican al cómic, que comisionan, trabajan para afuera incluso. Y tienen también grandes personajes y grandes historias. Como recomendación, si lo pueden conseguir y no lo han leído, Planeta reeditó El Eternauta en una edición espectacular. Omnipress está sacando ahora unos tomos OVNI, que se llaman, que son los recopilatorios de varias historietas, con, por ejemplo, toda la participación de Quique Alcatena en DC Comics, de Eduardo Rizzo, y ahora estaban trabajando en una más, pero están juntando todas las obras de los artistas nacionales que trabajaron para DC Comics en tomos compilatorios que están espectaculares. Tremendo. Y de última es, bueno, no los pudiste leer en ese momento, bueno, capaz que podés comprarte ese tomo, que obviamente es un tomo de 400, 500 páginas, entonces sale su buena porción de dinerillo y de morlacos, pero es una forma más de llegar a ellos. Y si no, apoyar también la industria. Buscar editoriales independientes. Hay una muy interesante, se llama Black Cat, que empezó hace poco, que está laburando también muy bien. Pasó hace poquito la Crack Bam Boom. Seguir las redes sociales de la Crack Bam Boom y enterarse de qué es lo que está sucediendo. Entrar a foros, canales de Discord. Buscar opciones, porque, bueno, y el año que viene, calculo que será para el año que viene que tendremos el Eternauta o 2025, no me acuerdo bien ahora la fecha. La posibilidad de disfrutar, de verlo, de conocer a parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura. Porque la historieta argentina tiene un lugar enorme, porque es una forma de expresión más. No solamente es la música, no solamente es la poesía, no todo es Borges, ¿no? Ni Bioy Casares, sino que también a través de esta expresión artística también los argentinos seguimos construyendo. Pequeño recordatorio, recopilatorio de este 4 de septiembre, Día de la Historieta Nacional.